Y el Power también se los envío una vez terminada la clase. Estuvimos trabajando las clases anteriores, los mayas, los aztecas, y ahora vienen los incas. Vienen los incas, así que tenemos que aprender la civilización inca. Todo aquello del comercio, cómo era la política, cómo era la forma de vivir de ellos, ¿cierto? Su religión, y nosotros sabemos que para hablar de esta civilización que es larga, tenemos que dividirla en clases. Así que hoy día vamos a ver solamente algunos aspectos de la civilización de los incas. Entonces, comenzamos. Vamos a anotar nuestro objetivo de la clase, que es identificar la civilización inca, y la van a anotar en su cuaderno junto con la fecha del día de hoy, miércoles 5 de agosto. Miércoles 5 de agosto. ¿Ya? Vamos a anotar el objetivo de la clase. Vamos anotando, me levantan la manito si es que ya está listo para yo continuar. Muy bien. Súper bien, chicos. Súper bien. Ya. Entonces, vamos a continuar. Lo primero que tienen que saber, niños, es que la semana pasada estuvimos recordando y viendo aspectos de la última civilización que vimos, que fueron los aztecas, ¿cierto? Y ustedes tenían que completar unas preguntas. De las preguntas que aparecen acá, dice cuáles eran los dos principales objetivos para los cuales se educaban los niños aztecas. ¿Quién tiene esa respuesta? Yo voy a ir mirando las pantallitas para ver quién me puede responder sobre cuáles eran los dos principales objetivos para los cuales se educaban a los niños aztecas. Danaís. Ya. Ahora puede activar su micrófono para que nos dé su opinión. Ya. Convertirlos en militares y objetivos con un... Espera, dejen. Sí. Los militares y objetivos Comunitarios. Algunos estudiaban para ser grandes guerreros y otros prácticos como la escritura, la astronomía, la tecnología y liderazgo. Muy bien, Danaís. Muy bien. Muy buena respuesta. Vamos con la respuesta número 2. ¿Por qué creen que conquistar nuevos territorios y pueblos era una manera de agradecer a los dioses? ¿Quién me podrá dar esa respuesta? Ya vamos a ver, Yoxan, que nos responda. Porque así tenían otro pueblo para las demás personas que vivían entre los aztecas. Así tenían más territorio, más pueblos para los otros aztecas, ¿o no? Sí. Ya, y esa era su forma de agradecer. Sí. ¿Alguien tiene una respuesta diferente a lo que Yoxan nos acaba de mencionar? ¿No? Ya. Muy bien, chicos. Entonces, ya hemos revisado parte de la tarea de la semana pasada y vamos a comenzar entonces con la clase de hoy. Prestar mucha atención. Recuerden, no se distraigan con nada que no corresponda a la clase. Entonces, lo primero que tenemos que saber es la cronología de los incas. Ya, esto es lo último que nos queda ver acerca de esas civilizaciones. Ya vimos los mayas, los aztecas, y ahora corresponde a los incas. Y los incas emigran al Perú, ya en el año 1200 a.C.
También tienen que saber que el Imperio Inca se expande desde el norte del Ecuador a Chile. También aparece con sus fechas, en 1300 a.C. Otra parte de su cronología es que el Inca Roca funda la dinastía Hernán Cusco. No sé si han oído algo ahí de Cusco, si les parece conocido eso, Cusco. Después vamos a ir investigando y averiguando algunas de las ciudades o imperios también de la civilización inca. La expansión del Imperio Inca comienza bajo Pachacuti, ya en 1438 a.C. También se destaca una guerra civil entre Atayahualpa y Huayasca en 1525 a 1532 a.C. Pizarro instala a Manco en el poder inca en 1533 a.C. y Manco se rebela y echa a los españoles del Cusco en 1536. Aquí tenemos muchas fechas que quizás nos va a costar un poquito de recordar, pero es importante que vayamos viendo ahora algunos aspectos relevantes de la civilización de los incas. Por ejemplo, acá tenemos un mito sobre el origen del imperio, Inca o Tahuantinsuyo. Así se llamaba, Imperio Inca o Tahuantinsuyo. Dice acá que nuestro Padre, el Sol, envió del cielo a la tierra un hijo y una hija para que los humanos le tuviesen por su Dios y para que los dioses hagan leyes, ¿ya? Ellos habitaban en casas y pueblos. También era importante para los incas el tema de la tierra, cultivar, plantar, ¿cierto? Criar a los ganados, gozar de las frutas, de las verduras, de las tierras. También hablaba mucho de los hombres, del rol del hombre, del rol de la mujer, ¿ya? Y para ellos lo más importante era su padre el sol, ¿ya? Ellos rendían mucho homenaje al sol. Y acá tenemos que decir que Inti es Dios Sol, ¿ya? Acá tenemos a la derecha un hombre que está medio arrodillado, que se llama Sapa Inca, que era uno de los importantes en el Imperio Inca. Y luego tenemos a Coya. Vamos a ir viendo a qué corresponde cada uno de estos personajes. También tenemos que conocer la ubicación geográfica de los incas, saber dónde estaban ubicados, ¿cierto? Y el territorio que abarcaba esta civilización. Los incas ocuparon un territorio que corresponde actualmente a zonas de Bolivia, ya que está el lago Titicaca, que es el centro del imperio. También está Perú, Cusco, que es la capital del Imperio Inca, parte de Chile, hasta el río Maule, parte de Argentina, que está Tucumán, parte de Ecuador y una parte del sur de Colombia. Entonces, esa es la ubicación geográfica, ese es el territorio que abarcaron la civilización inca. Ocupó un poco de Bolivia con el lago Titicaca, Perú, que está Cusco, ¿cierto? Que es la capital del Imperio Inca, una parte de Chile, una parte también de Argentina, de Ecuador y de Colombia. Luego tenemos un mapa del Imperio Tahuantinsuyo o de los incas. Y acá podemos ver dónde está Cusco, que se le llamaba Cosco en su antigua... Así hablaban ellos, los incas, así lo nombraban. Acá tenemos Perú y acá tenemos Cusco, ¿ya? Que es
parte importante que vamos a ir hablando de esta ciudad, de este imperio también. Y luego acá podemos señalar con verde lo que el territorio que abarcó este imperio. También toma parte de Chile, parte de Argentina, ¿cierto? Bolivia, Perú, Ecuador y un poquitito de Colombia. Dentro de esta civilización, que es muy importante, tenemos características sociales, una organización social. Y esta organización social parte por un mandamás, que es el Inca. Este Inca era considerado el hijo del sol. Por eso, perdón, tengo hipo. Por eso era la máxima autoridad, ¿ya? Entonces el Inca era considerado el hijo del sol y era la máxima autoridad. Era vínculo entre la comunidad y los dioses ancestrales. Dirigía las guerras, realizaba obras, administraba los recursos y planeaba alianzas. Acá, como podemos ver, observar en nuestra pirámide, tenemos arriba como el mandamás al Inca. Ya recuerden que era considerado como hijo del sol. Luego tenemos el Auqui, que era el hijo del Inca. Eran llamados Auquis los hijos del heredero, pero solo uno de ellos podía tomar el poder o podía tomar el título, ya que se tomaba más en cuenta su capacidad que ser primogénito. Se veía quién era más capaz de poder tomar el poder y ahí se escogía para que fuera la máxima autoridad. Luego tenemos los Panaca Real, que se encargaban de las alianzas y de las ceremonias. Ustedes saben que cada religión, que cada civilización tenía alguien encargado de las ceremonias o rituales. Luego, en nuestra pirámide, viene la nobleza de sangre, conformada por un círculo cerrado de familiares y parientes del Inca. No cualquiera entraba, no cualquiera participaba. ¿Ya? Ellos debían demostrar sus capacidades y virtudes para el ejercicio del gobierno, si no, no eran considerados. ¿Ya? Acá hablamos de la nobleza, ¿cierto? Luego tenemos la nobleza de privilegio, que estaba conformada también por gente del pueblo que se destacaba y se desempeñaba en sus funciones, y que a criterio del Inca, del mandamás, podían ser representantes del imperio, podían ser ascendidos a nobles, ¿ya? Todo dependiendo de las capacidades que ellos tuviesen, porque si no las tienen, quedan en el rango al cual pertenecen, ¿ya? No van subiendo como de nivel, por decirlo así. Luego tenemos el Atuntuna, que considera que tenían que ir a trabajar en las labores agrícolas y pagar tributo al Caruca. ¿Ya? Vamos descendiendo esta pirámide social. Luego venían los Mitimaes, que no tenían libertad propia, eran explotados y no tenían muchos derechos. Esos ya venían siendo un grupo que era un grupo del pueblo que no tenían tanto poder, por lo tanto no eran muy considerados, no tenían tantos derechos como los tienen los incas, el auqui, los panacas, la nobleza. Ya eran menos importantes dentro de su organización social. Luego tenemos los yanaconas, que estos eran conformados por prisioneros de guerra y eran rebeldes. Realizaban labores domésticas y le debían obediencia al Inca. O sea, los últimos de nuestra pirámide eran los que veneraban prácticamente a nuestro dios
que era considerado hijo del sol. Acá, después vamos a ir respondiendo todas las dudas que podamos tener. Acá les estoy mostrando un mapa donde está el Imperio Inca. Tenemos acá en Cusco, más adelante se encuentra Machu Picchu. ¿Alguno de ustedes ha viajado a Machu Picchu? ¿O a Perú? ¿O a Cusco? ¿O a algún lugar? ¿Mm? A ver, Violeta González, puede activar su micrófono. Ya parece que yo una vez cuando era chiquitita viajé a Perú. ¿En serio? ¿Y sabes a qué parte viajaste de Perú? No sé, yo era chiquitita. Eras chiquitita, quizás no te acuerdas mucho. Bueno, ¿alguno de ustedes, algún otro chico ha viajado a Perú, Cusco, Tacna? Todos esos lados puede ser. ¿Alguno de ustedes ha viajado? A ver, por ahí Gael me levantó la manito. Gael. Yo parece, no estoy seguro, parece ¿Ya? que fui cerca o en ese mismo lugar, de Machu Picchu. ¿En serio? Sí. No estoy ni ¿Y seguro, qué te parece? seguramente. ¿Eras muy chiquitito? Parece. Parece. Y ni siquiera Ya, me yo acuerdo. después les voy a ir mostrando fotos de cómo es Machu Picchu, cómo es Cusco. Es muy lindo y les voy a ir explicando acerca de la historia de Machu Picchu también. La conozco porque he ido, porque no es porque me haya sentado un día a leer un libro a investigar sobre Machu Picchu, sino porque yo lo visité. Por lo tanto, la historia es muy linda, que después se las voy a ir contando cuando vayamos hablando acerca de esos territorios. Bueno, acá podemos observar en el mapa izquierdo dónde estaba Machu Picchu, dónde está Cusco y lo que lo rodea. Aquí podemos ver Chile, ¿cierto? ¿O no? ¿Conocen ese mapa? Sí, ¿cierto? Ya. Y el mapa que aparece acá también nos destaca con distintos colores donde se ubicaban algunos personajes como el Pachacutí, que se ubicaba en esta zona, ¿ya? El Tupac Inca, también, que bordeaba toda esa zona. Hay otro Tupac Inca, que también estaba en esta zona, muy cerca del otro, el Huayna Capac, ¿ya? Y el Láter Inca. Vamos a ir explicando cada uno de ellos, solo ahora se los voy a nombrar, porque luego los vamos a ir viendo más detalladamente. Violetita González me está levantando la mano. ¿O se le quedó pegada la manito? Sí, se me había quedado pegada. Ah, ya. Ya, continuamos entonces. Acá, chicos, tenemos el camino del Inca, que es súper importante. Este camino se me queda pegado. Ah, se me quedó pegado, chicos. Denme un segundito, ahí sí. El camino del Inca, chicos, utilizado para conectar todo el imperio Inca. Tenía como rutas, caminos, tal como sale el nombre, el camino del Inca estaba utilizado para conectar todo el imperio Inca. Las rutas salían desde el Cusco y unían los 4 suyus: el Kuntisuyu, el Collasuyu, el Chinchaysuyu y el Antisuyu. Miren los nombres que tienen. Todo con suyu. Pero esos eran los 4 suyus que se unían con Cusco y con el Imperio Inca, ¿ya? A lo largo de este camino, chicos, existían edificaciones llamados tambos, en donde los chasquis podían descansar. Por eso estos caminos transitaban los chasquis
que eran enérgicos corredores que llevaban las noticias a diferentes lugares del Imperio Inca. Es decir, estos caminos que existían, estos 4 caminos que unían con 4, la construcción de ellos era muy delgado, estos caminos del Inca eran muy delgados. Los incas eran bajitos, medían como 1,50 m, 1 metro, eran súper bajos. Entonces, cuando querían transportar información, llevar información de un pueblo a otro, por decirlo así, de una ruta a otra, tenían que ir rápidamente por esos caminos incas, que eran muy delgados, muy estrechos. Yo tengo imágenes de uno de los caminos del Inca que con suerte cabe una persona de lado. De lado. Imagínense, ellos llevaban de repente encomiendas, llevaban cosas en su espalda y eran muy, muy estrechos. El camino del Inca, además, podían recorrer hasta 30.000 kilómetros. ¿Ya? Era harto lo que se caminaba. Y acá podemos detallar, eran correos humanos. Así se le llamaba a los correos. Aquí los llamamos correos de Chile o carteros, ¿cierto? Allá se les llamaban chasquis, que ellos eran los que llevaban la información de un lado a otro. Y eran personajes del Inca que utilizaban un sistema de postas para transmitir los mensajes a otro tipo de, era la vestimenta que utilizaban estos chasquis. El kepi era el bolso donde ellos llevaban los objetos o las encomiendas. El unku era una túnica de lana o de algodón. El quipus era un conjunto de cuerdas donde traía la información. Luego podemos observar las características económicas, que esto también es un aspecto muy importante que deben tener en cuenta. La economía incaica se basaba principalmente en la agricultura. Ojo ahí, porque hay algunas diferencias entre los mayas y los aztecas. Entonces, la economía incaica se basaba principalmente en la agricultura, especialmente en el cultivo de maíz y de papa. Ese era lo principal, el maíz y papa. Y además, ellos también podían cosechar o cultivar porotos, zapallos, quinoa, algodón y cacahuates, más conocidas como palta, ¿o no? Ya, muy bien. La agricultura estaba dirigida por el Estado, ya que las tierras eran comunales, y el Estado se encargaba de repartirlas entre las familias según el número de integrantes que cada una de ellas tenía. El cultivo, chicos, se realizaba incluso en las laderas de las montañas, gracias a un sistema de terrazas. Además, utilizaban telares para fabricar sus prendas, abrigo de algodón o de lana de llama. Allá en Perú es muy llamativo tener un chaleco hecho de llama o de alpaca. De hecho, cada vez que voy para allá me traigo un chaleco de Perú, que es similar a esto. Entonces, se trabaja mucho eso. Las llamas y las alpacas también se utilizaban como medio de transporte y ganado, ¿ya? Además de utilizarlas de vestimenta, las llamas. El imperio inca no solo era muy exitoso económicamente, sino que además repartía sus riquezas entre todos sus habitantes. ¿Ven la diferencia que hay entre la economía de los aztecas, los mayas, y la diferencia que tenían los incas? Parece que los incas tenían más dinero que los otros. Acuérdense cómo se bañaban los aztecas, cómo eran los mayas. Era un poquito más entonces, vamos a volver a repetir
las características importantes sobre la economía de los incas. La economía se basaba principalmente en la agricultura, ¿cierto? Especialmente en el cultivo de maíz y papa, además de porotos, zapallos, quinoa, algodón y cacahuates. La agricultura para los incas estaba dirigida por el Estado, ya que las tierras eran comunales y el Estado se encargaba de repartirlas entre las familias según el número de habitantes que tenía cada una de ellas. El cultivo se realizaba incluso en las laderas de las montañas, gracias a un sistema de terrazas. Además, utilizaban telares para fabricar prendas de vestir y abrigos de algodón o lana de llama. Las llamas y las alpacas también se utilizaban como medio de transporte y ganado. Otro aspecto importante o característica económica es que el Imperio Inca no solo era muy exitoso económicamente, sino que además acá podemos observar la economía principal de los incas. ¿Ya? Ahí está lo que ellos cultivaban, ¿cierto? Cómo lo iban cultivando, los telares, las llamas y las alpacas. También recuerden que cada una de estas civilizaciones tiene una organización política, ¿cierto? Que la hemos visto en las otras dos civilizaciones anteriores. Y la organización política de los incas, poder de emperador, a la familia importante y después la gente común. Los incas creían que el emperador descendía del dios del sol, que era el Inti. El emperador tenía una esposa oficial, pero tenía otras novias. O sea, tenía a su esposa oficial, pero tenía a otras mujeres que eran sus como pololas, por decirlo así. Pero la oficial era una sola. Ya, su esposa. Después del emperador venía la aristocracia, quienes iban nombrando en la pirámide que vimos hace un rato, iban descendiendo del emperador. Y los incas, de sangre pura, obtenían puestos importantes en el gobierno, en la religión y puestos militares. Los que no tenían estos puestos, después ya se dedicaban a la agricultura, a hacer el trabajo pesado, como esclavos, ¿cierto? Como las otras civilizaciones que hemos trabajado anteriormente. Acá tenemos las autoridades incas. Está el Zapa Inca, que no se les olvide nunca, el Zapa Inca, el Consejo Imperial, el Tukuy Ricoc y los curacas, que vamos a ir viendo estas autoridades la clase que sigue. Entonces tenemos al Zapa Inca, al Consejo Imperial, al Tukuy Ricoc y curacas, que eran autoridades incas. Ahora estamos hablando de los más grandes a descendiendo. Ahora, chicos, vamos a hacer un resumen de la civilización inca. Así que los voy a invitar a que presten mucha atención para poder observar este video. Fueron llamados el pueblo del sol, y se dice que su imperio fue el más grande del Nuevo Mundo. En una canción de Lelutier, los incas hablaban de sí mismos. Somos los incas, un pueblo incansable. Nuestras riquezas son incalculables. Abominamos de incautos e incapaces
pero nuestras canciones son... Uy, se nos pega. A ver, chicos. Estamos con problemas de internet. Y espérenme un segundito. Ahora vamos a volver a compartir pantalla. Pero realmente, ¿quién? Ustedes me avisan si lo pueden observar el video. Denme unos minutitos, por favor. Ustedes saben que las conexiones a internet en estos momentos están súper lentas. Les pido disculpas. Y vamos a volver a compartir pantalla entonces, buscando el video. A ver. Ahora sí. Ya. Fueron llamados, practicaban el cultivo por terrazas de papa, maíz y calabaza, la crianza de alpacas y llamas, como la antorcha humana de los Cuatro Fantásticos. ¡Llamas a mí! Ah, no, ¿verdad? Y aunque no trabajaban ni el acero ni el hierro, eran expertos en los textiles que usaban para tejer ropa, armaduras, barcas y cuentas. El oro lo usaban para adornar sus templos y realizar maravillosas artesanías. Lástima que los españoles fundieran muchos de estos trabajos para hacer monedas. Para los incas, la muerte no era más que un pasaje a la siguiente vida, en la que todos aquellos que se adhirieran al código moral inca, no robes, no mientas y no seas flojo, llegarían a vivir en un paraíso bajo el calor del sol. Conservaban las momias de sus gobernantes fallecidos y sus sucesores les tenían gran respeto y hasta les pedían consejo. Practicaban la modificación corporal. Era común colgarse objetos en los lóbulos de las orejas, haciendo llegar estos hasta los hombros. Por eso, los españoles en un principio les llamaron orejones. Además, sujetaban el cráneo de los niños para lograr que se les alargara. Aparentemente no tenían escritura, por lo que todo su conocimiento era transmitido por tradición oral. Lo que sí tenían era quipús, un complejo sistema de cuerdas anudadas con las que llevaban cuentas y registros. También puede ser que sirviera para contar historias, pero nadie sabe con certeza cómo. Lo cierto es que los mensajeros llamados chasqui las llevaban como se llevan cartas. Los incas eran increíbles constructores. Hicieron excelentes caminos para unir su imperio, como el Camino Real, que unía las ciudades de Cusco con Quito. Como había constantes terremotos, sus edificios estaban hechos por piedras labradas que encajaban perfectamente, por lo que no puedes meter un cuchillo entre dos. Otra ciudad importante fue Machu Picchu, tan aislada que no se descubrió sino hasta principios de 1900. Se cree que era donde el Inca se iba de vacaciones. Cuando el conquistador Francisco Pizarro se topó con este maravilloso pueblo por 1526, fue a pedirle permiso a la reina para conquistarlo. Y vive pompa y boato como non bien cortes nuestras, sacerdotes, oficiantes, nobles jefes, consejeros. Civil entre los sucesores del Inca, los hermanos Huáscar y Atahualpa, aliándose con los pueblos conquistados, y gracias a la viruela, la Tierra del Oro cayó bajo el dominio de Pizarro. Además de su arquitectura, los incas nos dejaron en su idioma, el quechua, palabras que usamos hasta ahora, como lancha, choclo, cancha, carpa, papa y puma. Su historia está llena de caudillos, como el último gobernante inca, Túpac Amaru, de quien tomó su nombre un revolucionario peruano que a su vez inspiró el nombre del célebre rapero Tupac Shakur. Curiosamente, si te gustó la canción de Lelutier, conoce más de sus divertidas... Aquí pudimos observar un video acerca de lo que yo les estaba comentando anteriormente de la civilización de los incas. Recuerden que en las próximas clases vamos a ir trabajando más sobre esta civilización.
Y a continuación les voy a hacer entrega de la actividad que tienen que realizar, que van a crear una línea del tiempo con la información de la cronología. La cronología también aparece en la primera diapositiva. Deben agregar esta línea de tiempo, la pueden hacer en el cuaderno, luego le sacan foto y me la envían al correo. Ya pueden buscar información también por internet o del mismo Power que yo les entregué. Si le van a agregar información extra, ustedes tienen que explicar qué tipo de información extra agregaron y dónde la escogieron también, o por qué la escogieron. Y la número 3 dice, si tuvieran que escoger un hecho histórico que permite explicar el modo en que se forjó el Imperio Inca, ¿cuál escogerían y por qué? Ustedes ya saben algo de los mayas, de los aztecas, por lo tanto, podemos visualizar un poquito algo de los incas. También indicar el espacio habitado por los incas, qué desafíos pueden haber enfrentado y qué ventajas pueden haber aprovechado. Chicos, recuerden que este video se sube a la plataforma de YouTube y también yo les mando el Power para que puedan realizar la tarea. ¿Ya, chicos? Súper bien. Entonces, estamos un poquito pasados en la hora, pero quisiera saber si hay alguna duda o consulta. De todas maneras, la siguiente clase igual nosotros reforzamos. Ya, Felipe, puedes habilitar tu micrófono. Lo mismo, Joaquín. Tía, lo que pasa es que en clase, a veces me sacaba el... Yo me metía otra vez. Eso es lo que recién está pasando. O sea, antes cuando puse recién Se el te video, escucha cortado, hijo. No te alcanza. para que sepa... Hay mala conexión de internet. No logro escucharte, Felipe. No logro escucharte porque la conexión está con problemas. Me imagino que en la casita hay problemas con la conexión, pero no te preocupes, ¿ya? Ya. Ya sí. No te preocupes. Joaquín. La duda que tenía es si los incas también se ubicaban en una parte, en poca parte de Chile. Claro, ¿se los nombré o no? El territorio que podían, la ubicación geográfica, el territorio, pero estamos hablando muchos años atrás, ahora tú no vas a ir al norte y te vas a encontrar con un inca, ¿cierto? No, porque estoy yo hablando no muchos fui años a atrás, Ica. antes de Cristo. ¿Fuiste No, a no. Arica? Sí, ¿Y te encontraste con peruanos? sí, había muchos, más que Había chilenos. más que chilenos, mira. Hay harta gente de Perú que está... También fui al Morro. ¿Fuiste al Morro? Ya, pero eso pertenece actualmente a Chile, ¿cierto? Ya, chicos, vamos a dejar finalizada la clase del día de hoy. Nuevamente le damos la bienvenida a Franco, espero que le haya gustado. Cualquier duda o consulta me la realizan. Ya, les mando un beso gigante, nos vemos mañana en Ciencias Naturales. Que estén muy bien, chicos. Chao, chao.